Ok, bueno, pues les decía yo, lo que vamos a estudiar, el propósito de este proyecto, de este estudio, de este curso, de este seminario, como usted le quiera llamar, es saber entender y comprender el texto del mal llamado Nuevo Testamento. Si ustedes me oyen mencionar mal llamado Nuevo Testamento y mal llamado Antiguo Testamento, quizás ya lo sepan, solamente es para traerlo en alusión. Acuérdense que hay un personaje que marcó el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, lo cual se le ha perseguido en su tiempo como un hereje. Estoy hablando en el año 130 del tiempo de la era común, Marción del Ponto. A él le debemos la teoría del reemplazo, es decir, el Eterno reemplazó a su pueblo Israel y ahora ha escogido a un nuevo Israel espiritual llamado la Iglesia. A él se le conoce la teoría del reemplazo y él dedujo que hay dos dioses en la Biblia, uno bueno y uno malo. El Dios malo es el Dios del Antiguo Testamento y le llamó el diablo. El Dios del Antiguo Testamento es el diablo, es Satán, pero tenemos un Dios bueno en el Nuevo Testamento llamado Jesús. Eso en el tiempo del 130, la Iglesia Católica lo persigue como hereje. Es una herejía para la Iglesia Católica, lo persigue, nacen las iglesias marcionitas, y bueno, después de que fue perseguido por hereje, la misma Iglesia Católica retoma la teoría del reemplazo, y si ustedes abren sus Biblias, pues tenemos Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Así que a él le debemos el mote del Antiguo y Nuevo Testamento. Ya después vamos a meternos en materia sobre eso, y me gusta mucho hablar de los contextos históricos. Si nosotros no nos llevamos al marco teórico, pero al marco que tiene que ver con lo histórico, no vamos a poder entender el texto del Nuevo Testamento. Así que hay mucha gente que no le gusta la historia, pero creo que es necesario conocer la historia, porque el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Y la historia la condenación se ha repetido una y otra vez de generación en generación. Así que comparto nuevamente pantalla para que vayamos analizando este concepto nomos, que en realidad es muy, muy importante y lo vamos a ver aquí. Ok, a este curso le he llamado el seminario de nomos. Vamos a ver ocho, si el Eterno me los permite, ¿verdad? 8 cursos, 8 sesiones, solamente para hablar del término nomos que encontramos en el texto del Nuevo Testamento. Así que iniciamos. Ahora es algo introductorio para que podamos ir conociendo todo esto. Existen al menos 4 conceptos en la Brit Hadashah, es decir, en el texto del Nuevo Testamento, de la palabra griega nomos. Esta es traducida al castellano como ley. De entrada, déjenme decirles que el término ley no existe en el hebreo. El concepto de ley no existe en el hebreo. Por eso se traduce, de la Torah se traduce como nomos. Acuérdense que Torah es lo que puede en hebreo dar con el concepto de ley, pero no se acerca ni siquiera tantito. El término ley es muy negativo. Torah, recuérdense que tiene que ver con la instrucción que se le da al niño con el arco y la flecha. ¿Para qué el niño va a instruirse en el arte del arco y la flecha? Pues para que pueda dar al blanco. De hecho, en el concepto griego, la palabra pecado es del griego hamartía, y hamartía tiene que ver con errar al blanco. Así que el concepto de pecado en el griego es errar al blanco. Así que la Torah tiene que ver con arco y flecha, y ¿cuál es el propósito? Precisamente dar al blanco. Para eso es la Torah. La Torah se traduce como instrucción, se traduce como manual, se traduce como camino, pero no se traduce como ley. Entonces tenemos que tomar en cuenta ya desde entrada estos conceptos que son muy importantes. Tenemos en pantalla el término nomos, así como suena, si se escribe griego, que se ha traducido como ley. Voy a hacer una introducción para que después vayamos viendo paso por paso todos los conceptos, tanto negativos como positivos, de este mismo término nomos. Entonces,
nuevamente al menos 4 conceptos negativos y uno positivo. Así que ya de entrada, cuando nosotros abrimos nuestro texto en el Nuevo Testamento, sobre todo en la prédica de Pablo, de Rab Shaul, y cada vez que encontramos la palabra ley, tenemos que ver el contexto de qué está refiriéndose Pablo, porque Pablo, o no Pablo, sino el que tradujo al español el Nuevo Testamento y las cartas de Pablo, las cartas paulinas, cada vez que vienen nomos, ellos ponen estos conceptos. Así que tenemos que ver el contexto, a qué ley se está refiriendo. Nomos, nuevamente, indistintamente se traduce como ley, pero tanto para los 4 conceptos negativos como para el positivo. Así que es lo que vamos a empezar a analizar. Vamos a ver los términos negativos. Obras de la ley. Usted ha escuchado mucho esas palabras, y Pablo, por supuesto, cuando dice, ya no estamos bajo las obras de la ley, sino bajo la gracia, y muchos que se ha traducido en este tiempo, sobre todo en la iglesia cristiana, pues que la ley quedó caducada, que ya no estamos bajo las obras de la ley, sino que ahora estamos bajo la gracia. Pero vamos a ir analizando todos estos conceptos. Otro término negativo es la ley expresada en ordenanzas. Después tenemos el concepto bajo la ley, que eso lo hemos escuchado una y otra vez en las cartas paulinas, y todas estas pensando, según nos enseñaron, que era en referencia a la Torá, a la ley divina, a la ley de Moshe. Esto que te estoy enseñando no está haciendo referencia a la ley de Moshe, sino en realidad está haciendo referencia a términos negativos, que ahorita lo vamos a ver. Y otra, por supuesto, pues la ley del pecado. Así que nos queda mucha materia para enseñar. Espero que sea yo muy explícito y que pueda yo ahora sí dar al blanco con la enseñanza y tratar de ser lo más posible certero para que usted pueda ir entendiendo. Ustedes son unas personas muy inteligentes, muy sabias, así que sí. Y tenemos el término positivo, sin dudar alguna, que es la ley divina. Así que ya, como han visto, estos 4 términos negativos y este que es positivo, todos, sin distinción alguna, se han traducido como nomos. Así que es importante ir analizando estos conceptos. ¿Qué es la ley divina? Pues es decir, la ley de Moshe y los profetas. El Tanaj, o el mal llamado Antiguo Testamento. Cuando este seminario les va a ayudar mucho al estudiante, cómo defender estos falsos argumentos que tiene la cristiandad sobre que cuando uno empieza a guardar la ley de Moisés, te dicen, ¿sabes qué? Estás bajo maldición, ya no estamos bajo esa ley, solamente son para los judíos, ahora nosotros vivimos en libertad, vivimos en la gracia, y yo creo que esto es como algo introductorio para que usted pueda convertir a la persona, al ser querido, al conocido, al familiar, que ellos insisten en algo que no es válido. Solamente para decirles que toda la interpretación cristiana solamente está pendiendo de unos pequeños alfileres. Si usted quita el primer alfiler, se van a ir cayendo todos los demás conceptos que son errados. Así que para esto es este curso, pero sobre todo para que su neshama sea elevada cada día más. Así que seguimos con el término nomos, y voy a poner un ejemplo de esto. Es importante poner, siempre que exponemos, poner el argumento real, y te traigo este argumento. En realidad, pues es un fundamento. Mira lo que dice Pablo en Romanos 3:27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Así que, amados hermanos, ya de entrada, Pablo te pone el ejemplo que cuando se marca el término nomos,
no solamente está hablando de una ley general, haciendo referencia a la ley divina, sino aquí te está diciendo, ¿por cuál ley? Por la de las obras. Así que una ley es por la de las obras, la ley de las obras, y otra es la ley de la fe. Si nosotros estudiamos y sacamos de contexto este texto, lógico que lo traducimos literalmente y lo traducimos lo que se nos viene a la mente y como fuimos enseñados y decimos, mira, aquí está clarísimo, ya no estamos bajo las obras de la ley, es decir, bajo la Torá, sino porque ahora es por medio de la ley de la fe, solamente con que tú creas y con eso más que suficiente. Nada tiene que ver con eso y es por eso que te traigo el ejemplo y lo vamos a estar analizando, pero de una vez te lo interpreto como en su contexto real. Dice Pablo, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras. Hay una ley llamada la ley de las obras, que es un concepto negativo, y se está refiriendo, por supuesto, a las obras legalistas, a las leyes rabínicas o las leyes de los hombres, o las tradiciones de los ancianos. Y dice Pablo, no, sino que ahora estamos por la ley de la fe. La ley de la fe no es otra cosa que la Torá, porque la palabra fe, recuerden, en hebreo es emuná. Y emuná tiene que ver con fidelidad, con obediencia. Es decir, que lo que se obedece es la Torá y por eso estamos bajo esa ley que es comprendida como la ley de la gracia o la gracia misma. Solamente para poner el ejemplo. Ya después vamos a analizarlo a lo largo de este seminario. Vamos a ver que entonces voy a poner el fundamento de lo que es la ley de la fe, haciendo referencia a que es la ley divina, y vamos a hablar de la ley de las obras, que esto, como hace un rato lo dije, son las leyes de hombres, las leyes rabínicas, las tradiciones de los ancianos, etcétera, etcétera, las cargas pesadas, y usted se va a maravillar cuando avancemos en este seminario, pero se lo adelanto para que podamos poner el fundamento. Recuerden que al menos la ley divina está comprendida por 613 mitzvot, 613 mandamientos. La ley de las obras, es decir, lo que se extrae toda la cuestión de la Torah Shevel Pei, la Torah oral, los Takanot, esos, amados hermanos, son más de 6,000 mandamientos sobre la propia ley divina. Repito, la ley divina tiene 613, pero las leyes de las obras o la ley de las obras son más de 6,000 mandamientos sobre la propia ley divina. Y muchos de estos mandamientos tienen mayor autoridad desde la perspectiva judía sobre la propia ley escrita. Así que es a esto lo que se está refiriendo Pablo y que según avancemos vamos a comprender todo esto. Ya en el texto de Mateo 7, o Marcos 7, perdón, encontramos mucha referencia a esto que después lo vamos a estudiar. Entonces, la ley de la fe es la ley divina. Esta es la pregunta que viene a la mente y que es como que la pregunta de los 64,000. Así que vamos a ver Santiago 2 para que vean y poner el fundamento que la ley de la fe es la ley divina. Dice Santiago 2:14. Y por cierto, meto un gol si no has estudiado con nosotros a todo el libro de Santiago, pues te invito a que lo hagas. Tenemos todo el estudio sistemático verso por verso, donde vas a tener una mayor comprensión sobre cada libro. Dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Así que Santiago está abriendo aquí muy fuerte el debate. Acuérdense que Santiago, para los que no saben quién es Santiago, Santiago es Jacob Hasadik. Jacob Hasadik es el hermano menor del Mashiach. Él es el que se queda con el movimiento Nazratín. Después de la muerte y resurrección de Yeshua, es el que se hace cargo del movimiento
y él le dice a la sección judía, porque él está escribiendo a la parte judía, dice, ¿de qué aprovechará si alguno tiene fe? Es decir, si alguno tiene obediencia, si alguno tiene emuná, fe obediente a la Torah, y no tiene obras. Así que, amados hermanos, la fe tiene que producir obras. Y dice, ¿podrá la fe salvarle? Más adelante en el argumento dice, pues que no, que una fe sin obras, pues es muerta en sí misma. Verso 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así que, amados hermanos, una cosa es las obras de la ley y otra cosa muy diferente, que la fe tiene que tener obras. Yo explico mucho a los estudiantes este concepto. Si nosotros estamos observando la Torah, estamos guardando el Shabbat, estamos guardando los mitzvot, estamos guardando, por ejemplo, las leyes dietéticas, lo que es kosher o kasher, y que comemos lo que está estipulado y que no comemos lo que está considerado como impuro en referencia a los alimentos. Si yo estoy guardando, tengo emuná, tengo fe y estoy guardando la Torah, ¿cuáles serían las obras en cuestión de las leyes dietéticas? Bueno, pues que mi obra sería no comer absolutamente nada que tenga que ver, por ejemplo, con el puerco, con todo lo que son los mariscos, con todo lo que está comprendido como no kosher. Así que, entonces, mi fe está teniendo obras. Es lo que está refiriendo más o menos Santiago para podamos comprender este texto. Así que una cosa son las leyes, la ley de las obras, y otra es la ley de la fe, y que esta ley de la fe, por supuesto, que está haciendo referencia a la ley divina. Si quieren, vamos, no lo traigo aquí, pero vamos, acompáñenme, por favor, saque su Biblia. Voy a sacar mis rollos del Qumran que tengo aquí a la mano, y vamos a el libro de Jacob Hasadik o Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 25. Dice así: mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Así que se dan cuenta en este momento que el contexto a lo que se está refiriendo Santiago cuando habla de la fe no es otra cosa sino a la ley de la libertad. ¿Y qué es la ley de la libertad? Bueno, David lo responde en el Salmo 119 cuando dice: y andaré en libertad por siempre y para siempre, porque he guardado tu ley, he guardado tu Torah. La ley de la libertad, la perfecta ley, no es otra cosa que la ley divina. Así que el contexto cuando habla de la fe es de la ley divina, y que cada uno que cuando guarda uno la Torah, esta acción tiene que tener obras. Acuérdense que una persona piadosa en el contexto de la Torah no solamente aquella persona que se apiade de los problemas de los demás. Una persona piadosa en realidad es alguien que está guardando la Torah, que tiene obras, de lo que está guardando. Así que para que vayamos conociendo los contextos. Sigo avanzando. Verso 18 dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y aquí queda muy claro el concepto de que cuando una persona que amamos, sobre todo a las personas cristianas, porque venimos de ahí, no nacimos en pañales judíos, ¿verdad? Pero muchos vienen de ahí, y tenemos que entender esto, porque así lo comprendíamos nosotros. Pero alguien te va a decir: ¿sabes qué? Yo solamente soy salvo por fe. Yo no necesito guardar absolutamente nada, ni el Shabbat, ni las fiestas, porque son para los judíos. Yo solamente con fe y ya. Es decir, que la fe la han comprendido como el simple hecho de creer. Acuérdense que la fe en griego viene del término griego pistis, y significa creer. Pero en realidad la fe va mucho más allá que eso. Después voy a enseñarles, si el Eterno lo permite, y si Alexander también lo quiere, nos meteremos a más seminarios para hablar solamente en exclusividad de la fe. Pero bueno, acá dice: tú tienes fe, y dice Santiago: yo tengo obras.
Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Así que, amados hermanos, la fe no es creer solamente, sino la fe es obediencia, fidelidad, una fe obediente a lo que está escrito. Así que la fe tiene obras, por supuesto. Versículo 20. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Así que si ustedes dicen, yo tengo mucha fe, yo tengo fe en esto, yo tengo fe en aquello, y se dan cuenta que entonces la fe se ha desvirtuado porque se ha convertido como en un término, es decir, aquel que tiene fe es como decir, bueno, pues yo tengo mi fe, tú tienes tu fe, ellos tienen su fe y por favor no se metan con mi fe. Así que la fe se ha desvirtuado. La fe no es otra cosa que la fe obediente a lo que está escrito en la Torá. Entonces la fe sin obras es muerta. Verso 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Verso 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Recordemos que Abraham fue llamado, Lej Lejá, sal de tu tierra y de tu parentela, y acuérdense que Abraham era rico, era próspero, era adorador de muchos ídolos, de muchos dioses, y cuando el Eterno lo llama, saliera de ese concepto pagano, acuérdense que dice Hebreos que Abraham obedeció y salió sin saber a dónde iba, y que eso se le contó como justicia. Así que, amados hermanos, aquel que tiene fe, pero que no tiene obras, entonces la persona no tiene fe. Y es en exclusivo a lo que está escrito. Sigo adelante. Verso 23. Recuerden que al último ya tendremos el tiempo de preguntas y respuestas. Verso 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Elohim y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios, amigo de Hashem. Verso 24, vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Aquí este texto parece que se está contradiciendo con Shaliach, Shaul, pero en realidad está en la misma perspectiva que Pablo. Acá dice, el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Así que una cosa son las obras de la ley, refiriéndose a las leyes rabínicas, y otra diferente, las obras de la Torá. Así que tenemos que tener muy claro el concepto de lo que está hablando, porque si no, aquí estos textos de Santiago, sobre todo Santiago, no lo toman en cuenta los cristianos. ¿Por qué? Pues porque va directo o va en contra de toda la creencia que ellos se les implantaron. Pero en realidad es que no se están contradiciendo ni uno ni otro, sino todo lo contrario, simplemente se está armonizando los textos tanto de las cartas de Pablo como las cartas de Santiago. Ahora, es muy cierto esto que les voy a decir. Si nosotros no entendemos la prédica de Pablo, vamos a sacar cualquier interpretación errónea que se nos venga a la cabeza. Ya lo decía su contemporáneo, el apóstol Pedro, Shimón Bar Yoná, para los cuates y los amigos, Pedro. Él decía en segunda de Pedro 3:16, él dice esto, que las cartas de Pablo son muy difíciles de entender, muy difíciles. Fíjese quién está hablando. Pedro, alguien que crece a los pies del rabí Yeshua, y Pablo, que también es alguien que está súper letrado, es un rabino, es un sabio, en su época, crece a los pies de Gamaliel. Y acuérdense que Gamaliel es nieto de Gilel, una de las escuelas rabínicas de mayor renombre en el tiempo del segundo templo, del judaísmo. Así que él dice de Pablo, ¿sabes qué? Sus cartas son muy, pero muy difíciles de entender, tanto que algunos indoctos tuercen sus escrituras, tuercen sus cartas como también las demás escrituras. Así que si nosotros no conocemos a Pablo, no conocemos su prédica, no sabemos todo su contexto teológico de Pablo, vamos a ser esos indoctos que vienen
y desbaratan, por supuesto, la interpretación correcta. Por eso es bien importante que entendamos la capacidad de este rabino del primer siglo, sabio, y que lo que predicaba es la Torá, y que era muy profundo en sus cartas. Por eso es que, como al inicio de este seminario les dije, vamos a estar nosotros una vez más reinterpretando. Entonces, me llama mucho la atención, me salta la pregunta, ¿qué fue lo que obedeció a Abraham para que se le contara por justicia? Porque muchas personas pueden decir, sí, pero en Abraham todavía no estaba la ley, no estaba la Torá. O sea que lo que Abraham obedeció simplemente fue tener fe, fue tener obediencia e ir a donde se le dijo. Pero si no conocemos el contexto torático, no vamos a poder entender. Y hoy tienen fuertes fundamentos para poder defender lo que estamos nosotros creyendo. Génesis 26:5. Dice así: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿What? ¿Qué? ¿Se dan cuenta que guardó? Preceptos, mandamientos, estatutos y leyes. Estamos hablando, amados hermanos, del capítulo 26 de Bereshit, cuando ni siquiera, acuérdense que la Torá fue dada en Shemot, capítulo 20. ¿Cómo es posible que entonces Abraham obedeciera preceptos, mandamientos, estatutos y leyes si la Torá fue dada en Shemot? Amados hermanos, la evidencia real, la Torá está escrita en los cielos. Y aunque ustedes no lo crean, o a lo mejor no lo sabían, ¿qué obedeció Adán? ¿Qué tenía que obedecer Adán? La Torá. Acuérdense que antes era oral, Shevel Pei, tradición oral. Así que lo que obedeció Abraham, increíblemente, fue los preceptos de la Torá, los mandamientos, los misbot, los estatutos, las leyes. Esto es importante que lo podamos entender. Porque no solamente fue que obedeció a Abraham y salió de su tierra y fue al lugar donde el Eterno le dijo que fuera. No, obedeció, guardó preceptos, mandamientos, estatutos y leyes, guardó la Torah. Así que por eso se le contó por justicia. Entonces, la evidencia más real de la fe que produce obras y que nos toma y que nos hace justos, Pablo también lo dice en Romanos capítulo 2, verso 13. Lo estoy hablando rápido, estos conceptos que te estoy diciendo lo vamos a ver a lo largo de este seminario, así que no os preocupéis, como ustedes dicen. Dice así, que no son los oidores los justos delante de Adonai, sino los hacedores de la ley serán justificados delante de Adonai. Así que si yo obedezco y guardo los preceptos, mandamientos, estatutos y leyes, como lo hizo Abraham Avinu, entonces se me es contado por justicia. Seguimos adelante. Muy importante esto que estamos enseñando. Romanos 4, 9, 13. Fíjate lo que dice el propio Pablo sobre lo que te estoy diciendo. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Aquí estamos hablando del pueblo que se dividió, Israel, uno, los judíos, casa de Judá, y los llamados incircuncisos, por haber tirado a tierra el pacto de la circuncisión, fueron los dispersos entre las naciones, conocidos como las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dice, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Fíjate lo que está diciendo aquí Pablo, que es importante. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe. Sello de la justicia de la fe, la circuncisión, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Es decir, que Pablo está poniendo como antecedente la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe, para que todos aquellos que se consideran hijos de Abraham, también a ellos les sea contada por justicia. Y fíjate lo que sigue diciendo más adelante. Y padre de la circuncisión, es decir, casa para los judíos,
para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Así que si nosotros queremos ser justificados solamente por fe, tal como lo hizo Abraham Avinu, nos dice el texto, según Pablo en Romanos, que tenemos que seguir las pisadas de Abraham. Es decir, ir al pacto de la Brit Milá, que es como señal de pacto eterno, y por supuesto obedecer lo que Abraham Avinu obedeció. Verso 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Así que ahí tenemos este contexto de que Abraham, ¿qué fue lo que obedeció? ¿Se acuerdan que en el texto Noaj o Noé, cuando el Eterno le manda separar animales puros y animales impuros? Si todavía no estaba dada la Torá, puesto que fue, repito, en Éxodo 20, ¿cómo sabía Noé o Noaj cuáles eran los alimentos, los animales puros y los animales impuros? Sin duda alguna, no cabe duda que hay evidencia de que la Torá ya estaba en el ámbito espiritual de todos los hombres que fueron elegidos por el Eterno. Vamos a otro texto, Romanos 10:17. Y fíjate lo que dice, aquí es importante. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ese texto, todos creo que aquí no lo sabemos, y este texto nos lo enseñaron por mucho tiempo, pero ¿cómo es posible que nunca nos pusimos a mirar que esto está clarísimo, pero sin duda había un velo? Dice, así que la fe, la emuná, es por el oír, y el oír la palabra de Dios. El concepto de Shema o de Shema, cada vez que nosotros oramos la plegaria de las 3 veces al día, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. La palabra Shema tiene 2 sentidos, el oír y el hacer. Así que una persona cuando dice Shema, significa que lo que está oyendo lo está poniendo por obra. Es lo que está tratando de decir aquí Pablo. Recordemos nuevamente Pablo, un rabino del primer siglo. Lo que enseña es Torah. Así que la fe, la emuná, es por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios, es decir, la Torah. Queda clarísimo ahí, mis amados hermanos. Seguimos, Romanos 16:26, que esto es muy importante. Dice, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Elohim eterno o del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Así que si la fe tiene una obediencia y es para todas las gentes. Aquí la palabra gentes en el hebreo es goín. Y acuérdense que estas gentes está hablando sobre todo a la casa extraviada, las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Para qué? Para que obedezcan a la fe, para que obedezcan a la emuná. Lo mismo que obedeció Abraham Avinu, es lo mismo que nosotros tenemos que obedecer. Qué gran descubrimiento después de tanto tiempo velado esto y que ahora salta a nuestro corazón y hoy nos maravillamos y decimos, wow, ¿cómo es posible que esto haya estado vedado durante mucho tiempo? Pero no se preocupen porque el mismo Pablo en Romanos 11 dice que hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, que después es un concepto que vamos a tratar si el Eterno lo permite. Sigo adelante. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en el Mashiach Yeshua. Justificados gratuitamente por su gracia. Tenemos que definir el contexto gracia. Acuérdense que en el griego es charis, y charis significa un regalo, un don inmerecido. Gracia en hebreo es gesed, que
que se traduce como bondad o misericordia igual. Así que, ¿qué es la gracia? La gracia no es otra cosa sino las promesas de redención dadas a Israel a través de Abraham, Isaac y Jacob. Y que estas promesas, ¿dónde están resguardados, amados hermanos? Pues en la Torá. Así que somos justificados gratuitamente por esas promesas. Mucha gente quiere apelar que la gracia es exclusiva a partir del Nuevo Testamento con Yeshua. Pero déjeme decirle que la gracia ha existido desde siempre, desde antes de la creación de todas las cosas. ¿Qué hallaron los hombres de Elohim, los hombres de Dios que fueron llamados? Hallaron gracia. Abraham halló gracia. Su esposa Sara halló gracia. Noé halló gracia. Moshe halló gracia. Y todos los hombres que fueron llamados hallaron gracia. La gracia ha estado estipulada desde el principio. Así que solamente para definir bien el concepto. Ahora vamos a ver lo que dice Pablo sobre la cuestión que estamos tratando hoy. Romanos 2.13, lo que hace un rato les comentaba. Fíjate, importante que analices el texto. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Elohim. No son los oidores de la ley los justos ante Elohim, sino los hacedores de la ley serán justificados. Así que cuando Pablo dice que ya no estamos bajo las obras de la ley, sino bajo la gracia, y vemos este texto, parece que Pablo se contradice, parece que Pablo o no sé, ha perdido el sentido y de repente dice una cosa y de repente dice otra. Recuérdense que los indoctos tuercen las escrituras, tuercen sus cartas, pero creo que hoy Baruch Hashem, que el Eterno nos está llevando a una dimensión elevada para poder entender todos estos conceptos que encontramos en el texto del Nuevo Testamento. Así que, si tú escuchas la Torá y crees que por eso eres justo ante Elohim, estás equivocado. Tú tienes que ser hacedor de la Torá para que seas justificado delante de Adonai. Y es lo que quiere decir Pablo. Así que no confundamos gimnasia con magnesia. Seguimos, Romanos 3:31. Este texto lo quiso arrancar, sobre todo este versículo, Martín Lutero. Martín Lutero se volvió loco cuando estaba leyendo y estaba traduciendo capítulo 3 de Romanos y dijo, el verso 31 está muy grueso, esto lo quiero arrancar, y en verdad, él lo quiso quitar ¿cómo se llama?, del texto. Baruch Hashem, que el Eterno no lo permitió, sino hoy estuviéramos más ciegos que nunca. Y para los que no saben, Martín Lutero se casó con la carta a los Gálatas, porque dice, esta es la carta, esa es mi bandera porque habla de la gracia. En realidad, lo que hizo Martín Lutero fue mal interpretar todo el texto. Y este es el texto, impresionante. Luego, por la fe, invalidamos la ley. Amados hermanos, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Así que si alguien les dice, yo solamente soy salvo por fe, yo no obedezco la ley porque no es para mí, muéstrales por favor, te lo ruego, este versículo. Luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Así que te estoy dando la evidencia de que la ley de la fe, la misma ley de la fe que obedeció Yeshua, no es otra cosa que la misma Torah. Alabado sea el Eterno por esto. La ley de la fe es la misma ley divina. Vamos a Hechos 6:7 para que vayamos entendiendo un poquito más. Dice, y crecía la palabra del rabí, del Adón, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Si los sacerdotes y los Kohanim en Jerusalén estaban obedeciendo otra cosa que no fuera la Torá, todos ellos serían herejes. Pero por supuesto que no. Los Kohanim eran celosos de la ley. Si alguien les hubiera venido a predicar algo diferente a la Torá, déjeme decirle que lo hubieran apedreado. Así que este texto cobra mayor relevancia porque Hechos de los Emisarios es un libro completamente histórico, donde podemos entender mucho de la vida y del concepto hebraico,
que se vivió en el primer siglo. Muchos de los Juanín obedecían a la fe, a la emuná, a la Torá. Y en este concepto estaban creyendo, por supuesto, en Yeshua como el Mesías, elegido de Israel. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Elohim se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Tenemos que partir el texto y entender qué es el concepto de Sadik. ¿Qué es un Sadik? Que se traduce como justo. El concepto del Sadik es aquel que, para que lo puedas entender de una manera fácil, Sadik es aquel que está guardando la Torah. Yo me considero Sadik, ustedes se consideran Sadikim porque estamos guardando la Torah. Así que entendiendo el contexto, nuevamente, porque en el Evangelio la justicia de Elohim, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, se revela por emuná y para emuná, se revela por obediencia y para obediencia, como está escrito, ¿cómo vivirá el justo? Por la fe, por la obediencia a la Torah. Está claro, así como lo estamos explicando. Romanos 3:30. Porque Hashem es uno y él justificará por la fe a los de la circuncisión, a la casa de Judá, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, a la casa de Efraín. Así que me salta mucho Jeremías capítulo 31, cuando dice que he aquí hay un nuevo pacto, una Brit Hadashah. Haré Brit Hadashah con la casa de Israel y con la casa de Efraín. Con la casa de Judá, perdón, y con la casa de Efraín. ¿Y cuál es este nuevo pacto? ¿En qué consiste? En que daré mis mandamientos. Ahora lo daré en su mente y los escribiré en su corazón. Para que entonces todos me tomen por Elohim. Estoy parafraseando, por supuesto. Y yo sea su Elohim y ellos obedezcan, sean mi pueblo. Así que, amados hermanos, ¿cómo se justificará uno? Por la obediencia a la Torah. Es lo que está enseñando aquí Pablo, y Pablo está citando, por supuesto, la profecía del Tanaj. Segunda Timoteos 3:8 dice así: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moshe, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Así que si alguien dice tiene fe, ¿verdad? Y yo soy justificado solamente por la fe, por lo que yo creo. Fíjate que los que resisten a Moshe, ¿y quiénes están resistiendo hoy en día a Moshe, a la ley de Moisés? Pues toda la cristiandad. Yo ya no tengo que guardar eso. Estos son considerados como Janes y Jambres. Y estos, ¿qué dice? Resisten a la verdad. Amados hermanos, tenemos que entender muy bien esto. Si yo tengo fe, es que estoy obedeciendo precisamente a Moshe. Lo que se le dio a Moshe, como es la ley divina, que fue dada ahora por la escritura. Segunda de Timoteo 3, 14 al 15. Dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Fíjate lo que era Timoteos. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Qué son las sagradas escrituras? El Tanaj. Dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en el Mashiach Yeshua. Lo interpreto. Timoteos, aunque era de padre gentil, padre griego, si no me recuerdo, pero hijo de su madre era judía, él había sido instruido desde niñez en las Sagradas Escrituras. Parece que el niño a los 13 años hace la Bar Mitzvah, donde él se tiene que saber al derecho y al revés todo el libro, el Humash, los 5 libros de Moshe. Dice que te pueden hacer sabio para la salvación por la emuná, por la obediencia, que es en el Mashiach Yeshua. ¿Por qué? Porque Yeshua
lo que vino a hacer es interpretar correctamente la Torá y enseñarnos cómo obedecer lo que está escrito en ella. Así que por eso somos salvos, por esa fe. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, de los Kadoshim, los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe de Yeshua. Se dan cuenta que entonces no hay contradicción. Los mandamientos de Elohim, por supuesto, es la Torá y los profetas, que es la misma fe de Yeshua, la misma obediencia que tuvo Yeshua. Por eso se le consideró Sadik y fue exaltado a lo sumo por la obediencia. Y bueno, esto es lo que quiero entregarles el día de hoy para no abrumarlos. Y dejo de compartir la pantalla. Y ahora sí, pues ¿cómo ven, mis amados hermanos? Muy, muy interesante, pastor. De verdad que aprendes un montón cada vez que se desvelan todos estos códigos, todos estos secretos aquí encriptados. Yo ni respiro. Ni respiro para poder absorber y poder... Y eso es impresionante. Y ahora cuando enseñaba sobre las obras o la fe sin obras es muerta, como familia lo vemos en la celebración del Shabbat. Cuando implementamos como familia el Shabbat, una atmósfera espiritual cambió totalmente en nuestra casa. Y todos aquellos que ya nos hemos vinculado a guardarlo, encontramos la bendición, el favor. En mi caso, por ejemplo, en el trabajo, había trabajado siempre un montonazo y ahora de lunes a viernes trabajo. Wow. Esto obediencia y después de la obediencia viene la bendición, no es al revés. Así es. Así que gracias, pastor, y ya estoy emocionado por la segunda sección. Si alguien tiene alguna pregunta, ahora es el momento que puedan decirlo. Bueno, Pastor Oscar, yo no tengo ninguna pregunta, simplemente darle muchas gracias por su tiempo y su enseñanza. Amén, amén. Al igual, porque parece mentira que está tan clarito, ahora sí explicado, ¿verdad? Y lo hayamos tenido ahí tantos años y es verdad que había una venda en nuestros ojos que ha sido quitada, en nuestra mente ha sido abierta. Muchísimas gracias por enseñarnos todo esto y es un privilegio, de verdad, tenerlo a usted como guía de ese estudio tan hermoso y tan precioso. Amén. Muchas gracias. Buenas noches, pastores. Hola. Gracias por ser de bendición en estas clases. Como dice el pastor Alex, realmente me quedo sorprendida, que no me da tiempo ni levantarme a hacer otra cosa porque estoy impactada. Lamentablemente nosotros nos enseñaron a la obediencia, pero una obediencia distorsionada, por decir la palabra, pero realmente allí no nos enseñaban que teníamos que cumplir los mandamientos, los mitzvot del Eterno, para poder entrar en las promesas de nuestro Eterno. ¡Wow! Tremendo. Muchísimas gracias, pastor. Amén, amén, Bárbara. Sí, pastor, muchísimas gracias, de verdad que sí, porque hoy nos vamos a la cama con un buen alimento, estamos comiendo muy bien y de verdad que estamos contentos por lo que nos está enseñando, porque sí, cuando estábamos en el cristianismo que nos decía que vivíamos por gracia, ¿no? Como que podíamos hacer lo que nos daba la gana y venga, la gracia, la malentendida gracia, y no nos explicaban qué era lo que significaba exactamente la gracia. Sí, la gracia sin la ley, o sea, que todo está junto, sin la Torá no hay tampoco gracia, o sea, tiene que los mandamientos, cumplir los mandamientos, lo que han dicho nuestras hermanas. Y de verdad que muy agradecidos, pastor, gracias por su tiempo, porque sabemos que su tiempo es valioso, por sacar ese tiempo para aquí, para este remanente de aquí de España.
por querernos aprender, por querernos enseñar y nosotros estamos dispuestos a aprender. De verdad que sí, gracias, porque esto es oro, de verdad. Gracias, gracias. Pues me preocupo que no haya dudas, ¿no? Porque el propósito fue para meterle dudas. Muchas gracias, Pastor Oscar. De verdad que, tal como ha dicho cada una de mis hermanas, hemos esta noche aprendido muchas cosas y usted lo explica también, como quizás por eso no tenemos tantas preguntas, ¿no? Porque lo explica de una forma muy entendible y estamos muy agradecidas. Y gracias por tomar su tiempo y por todas las enseñanzas, porque nos son de gran bendición. Gracias. Nací para esto y el tiempo que yo otorgo es para el eterno, así que despreocúpense de eso. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias, pastor. Soy principiante y me ha quedado muy claro todo lo que ha dicho. Se entiende muy bien, muy bien. Wow. Gracias. Wow, pues muchas gracias. Yo sí tengo una pregunta, pastor. Adelante. Bueno, a mí me pasó algo en mi vida muy fuerte, bueno, en el matrimonio. Y entonces me han ayudado aquí en España, moralmente me han ayudado. Y cuando me ayudó una asistenta, y cuando yo estaba ahí, contándole, yo siempre le hablaba de mi Dios. Y entonces ella me dijo es que yo no entiendo con todo lo que te ha pasado y tú estás hablando de Dios. Dios no existe con todo lo que te ha pasado. Entonces yo me quedé así en shock. Y entonces mi pregunta es, cuando me he encontrado varias personas que me hablan mal de Dios como con rabia, entonces yo me quedo en shock y no sé qué responderle. ¿Qué le respondo? ¿Qué le responde? Porque dicen que no creen, y con lo que me ha pasado, ¿cómo yo puedo creer que entonces Dios, ¿por qué no ha hecho algo? Pero sí que ha hecho maravillas, Y ya me quedé callada, digo, no le voy a decir nada porque me está ayudando. Si ustedes ven esto, ¿qué es? Un reloj. Y si existe el reloj, existe el relojero. Así que, amados hermanos, el Eterno es el creador, el Boreolán de todo lo que nosotros vemos y conocemos. Recuerden que el castigo, el juicio, lo que es la parte izquierda, no es para nosotros. El Eterno quiere que vivamos en shalom, que vivamos prósperos. Pero ¿qué ha pasado con la humanidad? La humanidad se ha separado, no quiere la gracia, no quiere la bondad, la diestra del Eterno. Si ustedes hoy o la humanidad pudiera entender la clave del éxito en todas las áreas de la vida, lo llevaría a cabo el texto de Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás de día y de noche en él y harás conforme a todo lo que está escrito, y entonces todo te saldrá muy bien. Cuando Akadosh Baruj Hu puso en el ser humano el potencial de poder decidir, que eso se le conoce como la imagen de Dios, el Selen Elohim, es decir, que el ser humano decide someterse bajo las leyes divinas que ya de por sí traen éxito en la vida, o decide apartarse de ellas. El apartarse es que nos viene esa rectificación a nuestra vida, nos viene ese juicio, lo que yo llamo que en realidad el juicio no es malo, sino el juicio es para componer algo que está mal en nosotros, para rectificar y someternos a la ley divina. Alguien me decía ayer, una pregunta en la clase que yo tuve en Estados Unidos: si una persona es buena, honesta y no decide creer en Dios, dice, entonces esta persona, ¿a dónde va? ¿O qué pasa con ella? Yo dije esta respuesta que es muy básica. Toda la naturaleza
las estrellas, las constelaciones, toda la naturaleza se somete a la ley divina. El día que el sol se rebele contra la ley divina, ese día hemos muerto toda la tierra. El día que la luna deje de hacer los ciclos que le corresponden, entonces vendrá un caos a nuestra planeta Tierra. Así que toda su creación se somete, toda. Los animalitos, las aves de los cielos, en el ocaso se resguardan porque saben que hay una diferencia entre un día y otro día. Y toda su creación está completamente situada bajo la ley divina. Cuando algo no está bajo la ley divina, entonces viene el caos. Y el ser humano, la humanidad, decidió el caos, no decidió la prosperidad. Por eso hoy vemos tantas enfermedades, vemos tantas muertes, vemos tantas guerras, pero no es porque el Eterno lo quiera. El Eterno quiere darnos, pero nos dio el poder de decidir. Hay un ejemplo donde va una persona a cortarse el cabello, no sé si ustedes han sabido de eso, y el peluquero les dice, ¿saben qué? No existe Dios. Dice, ¿por qué no existe Dios? Pues porque hay tantas enfermedades, muertes, mira las violaciones, etcétera, etcétera. El que fue a cortarse el pelo se quedó callado, como que le cerró la boca, ¿no? Sale afuera y encuentra una persona que en México le llamamos pachón, es decir, que tiene el pelo largo. Entonces le dije, se lo lleva al peluquero y le dice, ¿sabes qué? No existe el peluquero. Y dice, ¿cómo no? ¿Y entonces qué me estás? Yo soy peluquero. Entonces, ¿por qué hay personas con pelo largo? Dice, pues porque no vienen a mí. Exactamente. Es que la humanidad no quiere ir al Eterno. Esa es la gran diferencia. Claro, pastor, es que lo explica tan bien que nos deja sin preguntas. Vale, ya sé qué decir, ¿eh? Repáselo. Claro, ya sé qué contestarle, pero, yo no sé, pero aquí se refieren a Dios como con rabia, como con un odio, no sé, no lo entiendo, de verdad. Es precisamente que la rebeldía, acuérdense, la rebeldía es lo que va en contra del Eterno. Y si se dan cuenta, tenemos que rescatar a mucha cristiandad, porque personas cristianas honestas, teniendo fe, guardando lo que ellos creen que es honesto. Pero se puede vivir honesto, pero también honestamente equivocado. Y es la importancia que cada uno de ustedes o de nosotros, ahora como estudiantes de la Torá, tienen esa misión de llevar la luz a donde no lo hay. Ser luz a donde hay oscuridad. Por eso es importante que nuestra alma se vaya reformando, se vaya elevando cada día más. Y ese conocimiento no solamente es para usted, el conocimiento que hoy me ha otorgado Hashem y el conocimiento que hoy estoy impartiendo a través de sus vidas no es para ustedes, es para que ustedes lleven esa luz a gente que está necesitando. Porque si hacemos ese trabajo, estamos atrayendo al Mashiach. Acuérdense que en el judaísmo se cree que cuando se hace tikkun olam, es rectificar la vida del mundo, pero empieza a través de nuestra propia vida. Se está trayendo al Mashiach. Sobre todo es lo que está pasando. Pablo habla en Romanos 11 que hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y se endureció a Israel, una parte de ella que es la casa de Judá está endurecida. ¿Por qué? Para que pudiéramos entrar nosotros. ¿Y qué creen? Pues está dando el caso que ya estamos entrando, ya estamos llegando. Así que muy pronto vienen los tiempos de la redención. No puede haber redención si no hay crisis. No puede haber redención si no hay, desiertos. Si no hay una Golá, no puede haber una Geulá. Golá es exilio, pero Geulá es redención. La misma palabra Golá, anexándole el Aleph, suena Geulá. Así que en el exilio necesitamos al Aleph, al Todopoderoso que nos da la redención, para que esa Golá se convierta en Geulá, que se llama redención. La redención viene del Akadosh Baruj Hu. Pastor, yo le quiero
quiero hacer una pregunta. Sí, adelante. Bueno, la mayoría de los que estamos aquí venimos del cristianismo. Hay dos, bueno, por lo menos la cristiana que comienza de cero, que es súper guay. De verdad que sí, porque no tiene no tiene la maleta cargada como la tenemos nosotros, que tenemos que ir pensando y bueno. Pero la pregunta que le quiero hacer es esto, pastor. A mí una persona me dijo, dice, cuando nosotros comenzamos a estudiar el hebreo, bueno, cuando se nos abren los ojos, ¿no? De la verdad de todo esto, se nos abren los ojos de nuestro entendimiento. Ella me explicó y me dice, es indispensable, que ella me puso el ejemplo como una maleta. Dice, de esta maleta estaba llena todo lo que nosotros creímos cuando éramos cristianos y todo esto. Dice, pero cuando comenzamos a estudiar, cuando comenzamos a entender la cultura hebrea, cuando comenzamos dice, esa maleta hay que vaciarla y llenarla con lo que estamos aprendiendo ahora. Mi pregunta es, cuando ella se refiere a esa maleta, o sea, yo le entendí, yo dije, ostras, pues sí, tenemos que vaciar todo esto, pero ¿sabes que cuando estamos en el cristianismo, que hay palabras que Dios me dijo, que, o sea, de todo esto que nosotros, que vamos como acumulando desde muchos años que tenemos, o sea, todo esto hay que hacer como un reset, o sea, hay que comenzar de cero, o qué hace uno con las promesas, con las palabras, con el Dios me dijo, con las profecías, con todo esto, ¿qué hacemos? Lo responde a la perfección Yeshua. Pone la diferencia entre un hombre sabio y un hombre que es necio. Aquel que edifica sobre la roca es el hombre prudente, por lo cual puede venir agua, viento, y esa construcción va a quedar ahí. Lo contrario es aquel que edifica sobre la arena. Si nosotros pretendemos venir del cristianismo y edificar sobre la arena, tarde que temprano todo se va a venir abajo. Así que nadie puede iniciar una construcción si no hay zapatas en la construcción, si no hay las bases que van a aguantar, no importa si sean 2, 3 pisos. O sea que hay cosas que conocimos en el cristianismo que son muy bonitas, que son muy emotivas, pero solamente es eso. Si nosotros pretendemos construir sobre esas partes emotivas, si el fundamento está mal, todo lo que edifiquemos para arriba va a estar mal. No importa que estemos estudiando la Torá, porque no hemos quitado el fundamento. Así que, como yo siempre he dicho, nosotros es necesario desaprender para aprender, porque desaprendiendo se aprende a aprender. Y hay conceptos que son muy bonitos, lo repito, pero que no encajan. Ustedes se darán cuenta, porque algunos están más avanzados, otros son más nuevecitos, se darán cuenta que conforme nos acerquemos a la luz, las imperfecciones empiezan a aparecer en nosotros. Lejos no se ve la imperfección, pero cuando se acerca más la luz, que es el reflejo de la Torá, vemos lo que está imperfecto en nosotros. Recuérdense que la Torá es un espejo. Cada mañana, al menos las personas formales, se ven al espejo, ya sea para salir o para lo que sea. ¿Por qué? Porque quieren ver qué de imperfecto están, ¿no? A lo mejor nos peinamos porque aquí hay un copete y lo aplanamos. La Torá es el espejo, es nuestro espejo donde nos enseña cuál es la imperfección. Así que tenemos que quitar todo aquello que no sirve para este viaje. Como bien decías, la maleta, a veces se hace una maleta para ir al sur, ¿sí? Donde hace mucho calor, pones chanclas, pones bikini, pones todo lo que tu bronceador, pero resulta que vas al Polo Norte. No necesitas nada de eso que está en la maleta. Es decir, que a donde vas tienes que llenar tu maleta. Sí, tenemos que quitar todo lo desaprendido y preguntarnos, ¿esto puede entrar o esto tiene relevancia en la fe que estoy hoy aprendiendo? Y que seamos valientes también, porque hay mucha gente que le pasa que quiere ser hebreo o quiere ser Israel sin antes ser hebreo, y después vamos a tener esa clase. Pero si Abraham Avinu, que es nuestro ejemplo, fue una persona pagana, adoraba a dioses, es más, hacía de ídolos, de idolillos que su padre hacía y él vendía. Si Abraham hubiera traído alguna ideología de
de Ur de los Caldeos, Ya. entonces de nada serviría. El Eterno no lo llamaría como amigo, ni le daría, ni haría un pacto con él. Él tiene que estar completamente limpio de todo. Así que nosotros tenemos que venir limpios. Recuerden que la esposa de Jacob, sí fue de Jacob, que se trajo debajo de las naguas un ídolo de la casa de su padre. ¿Se acuerdan? ¿Y qué pasó con ella? Murió. Esa es una referencia. Cada vez que vemos una mujer en la Biblia, en la Torá, hace referencia a la comunidad. Si una comunidad, si un creyente o una comunidad entera viene del cristianismo y dicen, ¿saben qué? Es que a esto a nosotros nos gusta mucho porque nos da mucha emoción, es estar guardando debajo de las naguas un ídolo que es en contra de la ley divina. ¿Qué va a pasar con esa comunidad? Se va a morir espiritualmente hablando. Así que tenemos que quitarnos. Acuérdense, el pueblo de Israel salió en un estado llamado Tumá. Tumá significa de impureza espiritual. Por eso tuvieron que pasar 50 días antes de recibir la luz de la Torá, para que durante esos 50 días llegaran en un estado de tajará. ¿Qué es un estado de tajará? Un estado de limpieza espiritual. Nunca se nos puede otorgar la Torá si nosotros estamos impuros. Así que si nosotros pretendemos traer ídolos, idolillos de nuestra fe pasada, y así pretendemos que seamos impregnados de la Torá, estamos cometiendo un grave error de consecuencias fatales para nuestra alma. Tenemos que limpiarnos, purificarnos. Así que por eso los baños rituales de Tajarot, que después vamos a hablar de eso, antes de Pesach, mucha gente también se sumerge en el agua. Ese es para limpiarse, para estar en un estado de tajará. Recuérdense que el bañarse, yo les había dicho que daba revelación, bañarse es un estado de pureza, de limpieza espiritual. Por eso el Eterno, cada vez que estamos bañándonos, nos regala mucha revelación. Pero tenemos que estar conectados con Akadosh Baruj Hu. Así que por eso es muy importante estas diferencias. Espero haber contestado tu pregunta. Sí, pastor. Gracias, De nada. Ay, pastor, lo queremos, de verdad. Ay, Pues yo también. Doctor, permite un segundito. Tuve una experiencia hace muchos años que no conocía la Biblia, pero había una persona que estaba orando mucho por mí. En el sueño me hablaba de un libro, que era el Gálatas, pero yo nunca sabía lo que era Gálatas porque no había cogido la Biblia. Y le comenté a esta persona qué significaba Gálatas. Y ella me dijo, ¿te dijo Dios el versículo o un número? Digo, no, solo me recuerdo Gálatas. Entonces ella me mandó que me leyera Gálatas. En Gálatas nos dice que está maravillado, bueno, escribe el apóstol Pablo, dice, de tan pronto os habéis, hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Mesías, para seguir un evangelio diferente. ¿Usted me podría responder a esta pregunta si a lo mejor a lo que estoy viviendo ahora, la Torá, realmente es esta la promesa, ¿cómo le puedo decir? A lo que Dios me ha apartado realmente, porque yo creí que estaba siendo salva, pero realmente nunca salimos de Roma. Entre comillas, nos predicaba un evangelio, pero seguíamos en Roma. Excelente pregunta. Creo que tenemos mucho para hablar de esto. Cada vez que vamos a leer el texto, el libro, tenemos que conocer el autor. Número 2, tenemos que conocer quién es el que recibe. Es decir, hay un emisario y hay un receptor. Las dos cosas son muy importantes. ¿A quién le escribe Pablo? Pablo, como ya vimos, su prédica habla de predicar la Torá, el mismo mensaje de Yeshua, el Mashiach. Pero ¿a quién le escribe Pablo? Pablo escribe a los que están dispersos, a estos gentiles dispersos entre las naciones. De hecho, la palabra Gálatas viene de Galacia y Gálatas viene de la palabra hebrea Galut. ¿Y qué significa Galut? Significa dispersión. Así que eso es bien importante que lo entendamos. Así que Pablo escribe a los que perdieron su identidad 721 antes de la era común, antes del Mashiach,
Fue la casa norteña Israel que se divirtió y la casa norteña se fue, se perdió, nunca más regresó. Entre todas las naciones se fue y en ese tiempo de Pablo estaban dispersas sobre todo en el Asia Menor, Alejandría, lo que es Egipto. Así que, ¿cuál es el contexto de estas personas que se están acercando a la Torá? El contexto que vivían en un estado pagano, asimilado. Cuando vemos la palabra griego en el texto del Nuevo Testamento, no siempre hace referencia a los griegos como tal, sino a los judíos que se habían helenizado, de tal manera que se les conocía como griegos. Así que tenemos que conocer el concepto. Ahora, Pablo dice en Gálatas 1, no es que haya otro evangelio. Y tenemos que definir qué es evangelio. En el hebreo es besorot. ¿Qué son las besorot? Las promesas de redención dadas a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y dónde las encontramos? Pues en la Torá. Y dice Pablo, no hay otro evangelio. Y si aún un ángel del cielo, un emisario del cielo, les viene a predicar otro evangelio diferente al que yo he predicado, sea este maldito, sea anatema. Y lo repito, no hay otro evangelio. Así que en el capítulo 3 vemos que estos dispersos querían otra vez envolverse en las tradiciones paganas. ¿Y qué les dijo Pablo? Oh Gálatas insensatos, en el original es ¿quién los embrujó? ¿Quién los hechizó para que ustedes quieran vivir otra vez bajo los preceptos paganos? ¿Sí? Acuérdense que ese es el contexto del que recibe. Es como nosotros ahorita. Lo pongo el ejemplo para que lo podamos entender. Nosotros nos estamos acercando a la fe hebrea y tenemos conceptos, como lo dijo Esther, que adquirimos en ¿cómo se llama? En Roma. Y se guardaban las tradiciones, la Navidad, el Año Nuevo, el 14 de febrero, todos esos detalles que tienen que ver con cosas paganas. Y si ahora nosotros estamos regresando a la fe hebrea, pero decíamos, ¿sabes qué? Pero sabemos que Yeshua no nació el 24 de diciembre, pero de todos modos celebremos la Navidad. Dice Pablo, ¿quién los embrujó? O sea, ¿cómo quieren otra vez guardar esas costumbres paganas si ustedes ya están siendo limpios, están siendo lavados por la Torá, están acercándose a la fe hebrea? Así que ese es el concepto, Bárbara, de que está hablando Gálatas. Les recomiendo que estudien Gálatas con nosotros. Ahí tenemos ya todos los estudios verso por verso. Gracias, pastor. De nada. Bueno, pues si ya se quedaron todos callados, pues ya me voy entonces. No, en serio. Pastor, es que ese estudio ha sido muy bueno. Gracias.